El maestro dice a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caen los dos en el mismo hueco? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tienes tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a una persona, déjame que te saque la mota, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 39 al 42. ¿Quién es el discípulo según Jesús de Nazaret? Identidad de un verdadero discípulo de Cristo en el mundo. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 11 de septiembre, año 2020. ¿Será que puede un ciego guiar a otro ciego? Propuesta del Maestro de Nazaret. Capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, discurso conocido como el discurso de la planicie. Un discurso donde hay una cantidad impresionante de acotaciones sabias, rápidas, concretas, que definen prácticamente el ser de un discípulo. Si una persona está desubicada en la iglesia, es como quien dice se equivocó de profesión. Parece que esa no era su vocación, como dice la gente. Parece que está fuera del tiesto. ¿Y a ese qué le pasó? Está fuera de contexto. Hay que regalarle el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, versos 39 al 42, a cualquier persona que es discípulo de Jesús, misionero, colaborador, laico, persona que está frente a la pastoral, a la evangelización, a cualquier persona que sea discípulo del Señor. Los discípulos son considerados en la Santa Biblia como guías y maestros espirituales. Y allá tiene que llegar un discípulo a ser un guía y a ser un maestro. Están como esas dos posibilidades. A ser un guía, una persona muy noble, una persona muy humilde, una persona que sabe explicar las cosas y una persona que le indica el camino al otro. Por eso se llama guía. El discípulo es un guía, es el que le va a indicar el camino. Y para poder llegar a ser guía, tuvo que haberlo vivido primero. Tiene que ser una persona muy llena de Dios, de su palabra, de una buena espiritualidad equilibrada, porque es que eres un discípulo. No estás por encima de los demás. Por eso dice la Biblia, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Algo así como traducir esa frase en el vocabulario latinoamericano, un burro hablando de orejas. ¿Cómo así? Esta persona me viene a hablar a mí si es peor que yo. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? ¿Quiénes eran los ciegos, guías de ciegos, según Jesús de Nazaret? Según la cultura a la que le está hablando Jesús de Nazaret, dijo Jesús a sus discípulos una parábola, como indicándoles: ustedes viven aquí en este pueblo, ustedes son judíos, tienen raza judía, tienen su cultura, hay movimientos que circulan así, entonces tengan cuidado porque eso no es un discípulo. ¿Y quiénes eran esos que rodaban allá en el pueblo? Pues ya Jesús los conocía, se consideraban dueños de la verdad, se consideraban superiores a los demás. Por eso eran ciegos, guías de ciegos. De ahí aparece la propuesta y el pensamiento del maestro, ponernos en esa dirección. Tengan mucho cuidado que no se equivoque, porque un verdadero discípulo no es un cegatón.
Y una persona cegatón es aquel que le explican, le dicen, asiste a cantidad de encuentros y empeora la situación. Ese es un cegatón. Una persona ciega. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tiene que mejorarse para poder ser guía de las demás personas y llegar a ser un maestro espiritual, que era lo que aspiraba Jesús de Nazaret. Que la persona sea un gran maestro, y lo lograron los apóstoles, claro que lo lograron. San Pedro era conocidísimo entre las comunidades, era muy respetado. Y era muy respetado tanto por San Pablo y mucha gente. Yo quiero conocer a San Pedro, quiero escucharlo. Eso es un discípulo, es decir, un excelente guía y es un buen maestro de espiritualidad. El discípulo no es mayor que su maestro, dice la Santa Biblia. Lucas capítulo 6, verso 40. Ningún discípulo es mayor que su maestro. La Santa Biblia dice que la convivencia con el maestro tiene tres aspectos fundamentales para ser un discípulo. Primero, el que quiera ser un buen discípulo, buen sacerdote, buena religiosa, un buen laico, buen misionero, según la Biblia, no según se lo invente usted, según la Biblia, primero, el maestro es el modelo y el ejemplo a imitar. No es imitar a otro ser humano. No es agarrarse a decir yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de no sé quién. No, ese agarre ya pasó hace rato en la historia. Todavía hay gente agarrada por un ser humano o siguiendo a otro ser humano. El ser humano es un guía, es un maestro. Muy bueno contar con ese maestro. Este es el que es discípulo, es ejemplo de su maestro Jesús de Nazaret, a quien tiene que imitar. Entonces tiene que apuntar es allá. Yo quiero ser como Jesús de Nazaret. Punto. Yo no quiero ser como tal la señora Laura, Josefina, no sé quién y si se llama. No, ahí en la Biblia no dice que usted busque a ninguna Laura. Dice busque a su maestro. Él es el modelo a imitar. Dos, el discípulo no solo contempla e imita, sino que además se compromete con su maestro en toda la vida real de su maestro. El maestro fue perseguido, el maestro fue calumniado, el maestro fue llevado a la muerte, el maestro llevó una cruz, el maestro le tocó enfrentar. Eso es un discípulo. Entonces un discípulo no saca la maleta así como tan rápido, como quien decir yo saco la maleta y no más y me voy de discípulo. Me salgo de sacerdote, ya no quiero ser esta cosa. Ya no vuelvo a la parroquia a colaborar, ya no vuelvo por allá. Yo mejor me voy para otra religión. Sacó la maleta del discípulo. Falló en el segundo. El discípulo asume todo el destino de su maestro y lo lee ahí en la escritura cuál fue el destino de su maestro. Tercero, no solo imita el modelo de su maestro, sino que se identifica con su maestro plenamente, así como lo hizo San Pablo y lo logró. El gran salto del apóstol San Pablo fue encontrar a eso, que tenía que imitar a su maestro y ser modelo de su maestro y ser como su maestro. Allá llegó San Pablo. Y eso quedó escrito ahí en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Así quedó escrito. Encontró San Pablo la solución a un excelente discípulo, ser como su maestro. San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia, hablando del discípulo que no es más que su maestro, sino que cuando termine será como su maestro. Entonces decía San Cirilo de Alejandría que los bienaventurados discípulos están destinados a ser guías, maestros espirituales, a dar la prueba ante los demás, a sobresalir por las buenas cualidades, por las virtudes, por la práctica de las obras buenas, a transmitir una doctrina que sea exacta, que sea saludable y que sea según la verdad. Ese es un discípulo, según San Cirilo de Alejandría. Vuelvo y repito las tres que dice San Cirilo. Debe transmitir un buen discípulo a los demás, un buen catequista, un buen evangelizador, que instruya a los demás la doctrina que sea exacta, que sea saludable y que sea estrictamente en la verdad. Ese es un discípulo. Así que hoy la Santa Biblia nos puso a pensar un poquito en esa palabra discípulo, discípulo misionero.
como lo fue llamado en la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe, celebrada en el Brasil, en Aparecida, para darle al mundo discípulos misioneros. Y hay que decir varias cositas del discípulo misionero. Lo primero es que no es el discípulo quien escoge al maestro, sino que el maestro escoge e invita a su discípulo a seguirlo. No soy yo el artífice que digo, no, yo levanto la mano, yo me hice sacerdote, solo no necesito de nadie. No sea mentiroso. El maestro llama a sus discípulos. Evangelio de Marcos capítulo 3, verso 13. El maestro es el que elige y llama. Evangelio de San Lucas capítulo 6, verso 12. La invitación de Jesús es a cada persona y le dice, ven y sígueme. No es un grupo, no es una cantidad de gente. Dice, ven y sígueme. Llegan muchos y quedan pocos y es lo que la experiencia ha dicho. Hay cantidad de gente que se apunta a la lista, aparece una cantidad y terminan los que verdaderamente fueron llamados. Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 22. La elección y llamada de Cristo pide que los discípulos escuchen a su maestro, que tengan oídos de discípulo, porque escuchan al maestro y hacen lo que dice su maestro. Profeta Isaías capítulo 50, verso 4. A la elección de Jesucristo el discípulo responde con su vida, es decir, amar y servir y practicar la caridad en la comunidad. El discípulo entonces entra en comunión de vida y de misión con su maestro. Evangelio de Juan capítulo 15. Y como buen pastor, Jesús precede a sus discípulos y les indica el camino. Les dice cuál es el camino y cuál es la meta a seguir. En María Santísima encontramos un buen modelo de discípulo. María Santísima tiene las cualidades perfectísimas de un excelente discípulo. Primero, es una persona que es llamada por Dios y precisamente Él la llamó. La llamó a ser madre, la llamó a ser modelo, la llamó a ser excelente cristiana, corredentora, la llamó. Y ella respondió que sí. Escucha amorosa y atenta de la Santísima Virgen a ser discípula, primera discípula, grandísima discípula, ejemplo para nosotros del discipulado. Escucha amorosa y atenta a su maestro. Capítulo 1, Evangelio de Lucas, verso 26. 2. María Santísima fue obediente a su maestro, sin límites, muy respetuosa de su maestro. Decirle a los judíos, hagan lo que Él les diga, yo no me meto en eso. Hagan lo que Él les diga, y lo dice allá en Cafarnaúm, yo respeto, yo estoy llamada a obedecerle a mi maestro. Obediencia sin límites. María Santísima, una tercera cualidad bien buena, fidelidad a su maestro. No inventa cosas, oraciones, ni cosas raras, ni se las da de sanador, de que levanta muertos. A usted no lo mandaron a levantar muertos, es a ser fiel a su maestro. No inventarse doctrinas raras. Es la del maestro la que tiene que presentar el evangelio de su maestro, la palabra del maestro. Acompañamiento en la oración, una mujer de oración y de fidelidad. María es una mujer eucarística por excelencia y así la han denominado cantidad de romanos pontífices. ¿Será que un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Será que una persona tiene que primero hacer el curso de ser un buen discípulo, guía y maestro espiritual para los demás y no estar por encima de los demás? Aprendemos la gran norma de la vida: un ciego no puede guiar a otro ciego. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.